Prensa con Gustavo Alegret. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Muy buenos días, bienvenidos a Club de Prensa, espacio de análisis de la actualidad después del repaso informativo aquí en NTN 24 desde Washington. Hoy pendientes de una actualidad que sí pasa por la capital estadounidense, pero que también tiene otros temas en América Latina y el resto del mundo, a la que nos queremos fijar y analizar en esta mesa de trabajo, a la que les invitamos también a ustedes a que nos acompañen. Hoy lo vamos a hacer con quienes ya están en este estudio, que vienen a hacer ese análisis, ese punto de vista, a compartir este tiempo de tertulia de café con Luis Botelho, que es el vicepresidente adjunto de Impacto y Nuevas Iniciativas del Centro Internacional para Periodistas. Luis, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por tenerme en tu programa nuevamente. Gracias por estar con nosotros. También con Anne Hoyt, es periodista mexicana y analista político. Anne, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros también. Una actualidad que también pasa por México y esa decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrirle las puertas al asilo humanitario a Evo Morales. Lo comentaremos con nuestros invitados. Y finalmente les presento a Eric Langer, profesor de Historia de la Universidad de Georgetown y analista político. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Siempre un placer. Gracias. Son las 9:32 de la mañana en la capital estadounidense. Si ustedes ponen ahora mismo cualquier canal de televisión estadounidense, lo que van a ver son las imágenes de una sesión que se tiene que celebrar a partir de las 10 de la mañana, en pocos minutos, en menos de media hora, en el Congreso de los Estados Unidos. Van a escucharse las primeras audiencias públicas y televisadas, porque esto va también de televisión y de ganarse el favor, la opinión de los estadounidenses. Por eso los demócratas avanzan en este proceso de juicio político al presidente Donald Trump y quieren que esas audiencias, que hasta ahora eran a puerta cerrada, sean públicas para que todos los estadounidenses escuchen de primera mano la opinión de funcionarios y de testigos que han participado en esas actividades, en esa toma de decisiones en las que el presidente Donald Trump está acusado de abuso de poder. Y, por lo tanto, los legisladores, los demócratas, están avanzando en ese juicio político. Leía esta mañana que los demócratas esperan que sea un proceso sobrio, pero los republicanos lo que quieren es mostrar ruido, y utilizaban algún analista en Estados Unidos la palabra circo. Eso es lo que se viene, porque el objetivo aquí es, como decíamos, ganarse la opinión a favor o en contra de los estadounidenses. Claro, hay que poner esto también en contexto. Esto no ocurre siempre, es un juicio político. Y yo creo que aquí todos están tratando de avanzar sus propias agendas. O sea, lastimosamente no veo cómo después de este proceso, prácticamente llevamos todo el año detrás del tema de Ucrania, del tema de la participación del presidente Trump y su abogado, sobre la posible, lo que denominan aquí el quid pro quo, o sea, una cosa por otra. Yo creo que lo que estamos viendo es un drama preelectoral. Yo creo que es parte del compromiso de lo que conlleva una campaña política que ya está prácticamente andando. Y lo que se está tratando es de fomentar mayor debate sobre lo que ocurre ahora. Yo creo que a pesar de este drama o circo, como algunos le llaman, no deja de ser un desarrollo político de la democracia de Estados Unidos. Yo creo que si hay algo que hay que rescatar de lo que vamos a ver en las próximas semanas es cómo funciona un engranaje político que en ocasiones parecía caótico, o parece caótico y casi que irracional en algunas ocasiones. Yo creo que también es un mensaje al mundo sobre las implicaciones que conlleva el actuar de un presidente de una manera errática, como algunos la han categorizado, y cómo eso puede incidir no solamente en la política doméstica de Estados Unidos, sino a nivel internacional. Eso es cierto, ¿no? Yo pienso que a pesar de que sí sea puro circo, maroma y teatro, aunque parezca,
sí da una lección muy importante acerca de la transparencia y de que en Estados Unidos nadie está por encima de la ley. Y bueno, va a haber después de todo también testimonios muy interesantes de gente de la que solo hemos oído, escuchado hablar, pero escuchar, por ejemplo, a la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania decir cómo fue presionada para que colaborara con el presidente Trump y cuando no lo hizo, porque ella se dio cuenta de que estaban tratando de alguna manera encubrir a Giuliani, pues dejó de ser la embajadora, ¿no? Entonces esto es muy dramático, hay el potencial, ahora sí que hablando de espectáculo, yo creo que sí hay el potencial para mucho drama. Y bueno, pues veremos. Los bares en Estados Unidos me parece increíble, por lo menos aquí en Washington, que dicen que están abriendo antes para que la gente se pueda instalar cómodamente y ver las audiencias pues como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Sí, bueno, el comercio siempre gana en todo, ¿no? Así que pueden vender un poco más de alcohol y así ganan un poco más. Bueno, no, pero me parece en realidad la palabra juicio político, como se dice en español, impeachment en inglés, claro, suena mejor, es mejor, porque lo que en realidad, lo que es como una forma de educar al público sobre qué está pasando. Y eso está contemplado dentro de la Constitución, porque lo que hace la Cámara de Representantes es la acusación y después el juicio se da en el Senado. Entonces, es algo que van a traer entonces a testigos, etcétera, etcétera, y más que todo es una forma de educar al público, porque aquí sí estamos dentro de la burbuja de Washington, entonces sí, yo confieso, claro, no voy a ir a los bares para ver eso, pero ya estoy un poco cansado más bien, pero sí, otros que recién están enchufándose en el resto del país sí van a tener entonces, bueno, una lección en realidad de la democracia y ver cómo funciona aquí y por qué el presidente está acusado por lo que está acusado. Y ver qué es lo que van a juzgar al final en el Senado. Hoy están previstas dos comparecencias. La voz de Bill Taylor, que fue embajador en Ucrania, de Estados Unidos, y la segunda, la del subsecretario adjunto George Kenneth. La gran pregunta que se hacen muchos es cuál va a ser la respuesta o la actitud de los republicanos. Los republicanos ven esto como un intento de acoso al presidente Donald Trump, que ha hecho su trabajo. La Casa Blanca dice que esto es una cacería de brujas. Los demócratas lo que quieren es que estos altos funcionarios expresen su opinión. En Estados Unidos hay un gran respeto por los funcionarios que se dedican al servicio público del Departamento de Estado. La pregunta es hasta qué punto los republicanos van a presionar o dejar en evidencia o atacar a esos funcionarios, que suelen ser no partidistas, porque trabajan para el servicio público, para defender al presidente Trump. O su comportamiento será el de defendemos a Trump pero respetamos a los funcionarios. ¿Qué creéis que va a pasar? Pues yo lo que he notado es que últimamente los republicanos están tratando de mover la conversación hacia el hecho de que efectivamente a Hunter Biden se le dio un puesto en una compañía de energía sin tener realmente la menor experiencia, que le pagaron $50,000 al mes, o sea que el sueldo era de $50,000 al mes, y que por qué esto no va a salir y no está agendado en el juicio político o en estas audiencias. Entonces, de alguna manera, también yo creo que están tratando de poner eso nuevamente en la mesa y bueno, si lo escuchas fríamente dices, pues sí está un poco pues sospechoso, ¿no? Por decirlo menos. Claro, un poco poner en duda todas las declaraciones que se han dado, los testigos que han venido. Yo creo que es cierto, el servicio exterior de Estados Unidos por lo general ha sido un servicio bastante venerado. Y puede ser que la estrategia de los republicanos vaya por esa dirección. Por eso en este mismo programa comenté hace varias semanas que si hay alguien que perdía en todo este escándalo de Ucrania era Biden. Exacto. Joe Biden, porque se va a empezar a salir cosas que son de su vida del hijo, que realmente de su vida privada, de su profesional, que no tenía que estar no tenían que ser públicas y ahora van a tener que ser públicas
dejando cierta duda sobre si esa posición que él tenía en estas compañías, en un país que, como todos sabemos, muy controversial por los casos de corrupción que tiene, ganando esa cifra de dinero, si esa posición realmente era por su capacidad, como mencionas, o más bien por influir en la política de Estados Unidos de una forma a ganar algo. Nepotismo puro. Ganando, exactamente. Entonces yo creo que si hay alguien aquí que creo que continúa en peligro es Joe Biden. O sea, y no es por coincidencia que tenemos a Bloomberg. Michael Bloomberg, como quien dice, voy al rescate, ¿no? Entonces yo creo que esto es parte del engranaje político de Washington y que estas audiencias que vamos a estar viendo realmente van a ser para la gente, como mencionas, fuera de Washington, que aunque no lo crean, yo dudo mucho que el estadounidense promedio de Illinois, Kentucky, Arkansas, esté realmente siguiendo cerca lo que está pasando aquí en Washington. Bueno, en realidad es verdad. En primer lugar, bueno, se dice, Trump no tiene pelos en la lengua. Bueno, tampoco tiene pelos en el teclado del Twitter. No, él va a hacer lo que él necesita hacer y no importa quién sea, aún los del servicio exterior, porque ya atacó la CIA, el FBI, todo eso, entonces creo en ese sentido no. Pero sí tienes toda la razón que el asunto es, en realidad el juego ahora es poner en duda, hacer caer a Biden, mientras que Trump corre el riesgo del impeachment. Quiere decir que los dos están jugando para ver quién pierde primero. Entonces, en realidad puede ser que pierda Biden, pero también está perdiendo Trump también. Entonces, a ver quién pierde más al final, porque creo que eso en realidad es el asunto. 9:43 de la mañana, en frente del Congreso está otro edificio blanco, con columnas blancas también, una escalinata solemne, es la Corte Suprema. Allí trabajan 9 jueces. 5 de los cuales son conservadores, 4 liberales. Los liberales se alinean más con las políticas demócratas, los conservadores con las republicanas. El presidente Donald Trump, hace aproximadamente un año, decidió terminar con un programa que beneficiaba, que protegía a jóvenes considerados soñadores, que son aquellos que llegaron siendo niños de manera irregular a Estados Unidos, que han crecido aquí, que solo conocen este país en muchos de sus casos, que trabajan, pagan impuestos, aportan, y algunos de manera exitosa. Bueno, estos jóvenes, amparados por este programa, ahora ven su futuro amenazado, porque enfrentarían deportación si el programa se termina y acabarían en los países de los que no conocen nada más que lo que les han contado sus padres. Esto es lo que pasó ayer en esa Corte Suprema, y es que el tribunal accedió a estudiar la decisión del presidente Trump, que ha sido retada por los demócratas, de suspender ese programa, de terminarlo, dejando a la intemperie, en un limbo legal, a esos casi 700.000 jóvenes soñadores. Parece que, profesor, las opiniones de los jueces se alinearon más, no con la parte humana, que ellos no lo tienen que valorar, sino con la parte legal. Y es, el presidente de Estados Unidos tiene derecho a terminar un programa que aprobó un predecesor suyo, en este caso Barack Obama, que daba ese amparo legal a esos 700.000 jóvenes soñadores. Sí, eso fue siempre el peligro acá, porque Obama lo hizo, el presidente Obama lo hizo con un decreto ejecutivo. Quiere decir que eso viene de la presidencia y Trump quiere retirar eso. En ese sentido, sí, yo creo que eso justamente era el problema de no hacerlo por vía legislativa. Ahora, me parece también que Trump por fin está cosechando lo que él sembró en la Corte Suprema. Quiere decir que ya él ha nombrado suficientes jueces para volcar el balance de la Corte Suprema
a su favor. Entonces, como él es antimigrante en total, no solamente de los jóvenes, sino de todo el mundo, no quiere que hayan más inmigrantes excepto su mujer y sus padres, bueno, como sea. Pero entonces creo que con eso va a prevalecer, pero no se va a saber hasta el próximo año, porque se hacen los argumentos ahora y recién en el verano del 2020 es cuando se va a saber cuál es el fallo de la Corte. A pocos meses de las elecciones. Pero en cualquier caso, ¿creéis que puede ser una oportunidad? Quiero decir, el presidente Trump ha insistido una y otra vez en que quería terminar ese programa para el tema de los jóvenes soñadores o DACA se incluyese en una propuesta más amplia de negociación con los demócratas. Claro, la proximidad con las elecciones puede hacer más difícil llegar a ese acuerdo en una cuestión tan sensible como la inmigración, pero muy probablemente la Corte, si hacemos caso a las tendencias o preguntas que hicieron ayer los magistrados, lo que dirá es, legalmente, sí es constitucional que un presidente termine un programa aprobado por un predecesor. Otra cosa es el impacto que esto tenga. Probablemente los legisladores más liberales o los jueces más liberales dirán hay que tomar esa decisión teniendo en cuenta el impacto humano, y los más conservadores se ceñirán más a la ley, y los dos tendrán, en cierta manera, razón. Bueno, lo que es interesante es que cuando fue recién electo, Trump hizo una declaración muy difundida en la que decía que él tenía un gran corazón y que él le parecía que los jóvenes no tenían nada de qué preocuparse. Por supuesto, después sus bases, que son anti-inmigrante en su mayoría, y también algunos de sus asesores, como específicamente, notoriamente Steve Miller, lo presionaron para que él tratara más bien de darle gusto a quien finalmente es el que lo tiene ahí en la presidencia, que son estas bases y no los hispanos, que por otro lado pues es muy abierto que no lo quieren, ¿no? Pero lo que sí se está tratando de hacer ahora es simplemente en base a este asunto legal de que no se puede por orden ejecutiva, que constitucionalmente un presidente no puede prevalecer, digamos, en el momento se hizo porque Barack Obama lo pidió, pero no puede quedarse como algo sin que tenga ese respaldo legislativo. Ahora, hay algo importante que aclarar, además de lo que decían de que esto es apenas el comienzo, que no están en peligro inminente estos 700,000 jóvenes, y es el hecho de que DACA se refiere a acción deferida para deportar. No van a ser deportados de todas maneras, aunque el programa se suspenda, sino que lo que va a pasar en el peor de los casos es que no se les dé, digamos, esos permisos para trabajar, que no se les dé la tuition, ¿cómo se llama? En la universidad. La matrícula, sí. El coste de la matrícula. La matrícula, como si fueran estadounidenses, y se les cobra como si fueran extranjeros, lo cual es muchísimo más alto. Y también el hecho de que creo que cada 2 años ellos automáticamente Sí. se les podía renovar el permiso, pero ahora eso va a estar como quien dice, veremos a ver si se renueva. De todas formas, como en todo en Washington, hay que poner todo esto en contexto. Y yo creo que algunos señalan que el problema de la administración Trump fue señalar que lo que hizo Obama fue ilegal, cuando él en ocasiones ha tratado también de incluso imponer un ban o que los musulmanes no entren. O sea, entonces ha ejecutado cierta imposición en materia migratoria ya. O sea, que hay un precedente. Tampoco hay que olvidar que en muchos estados, creo que más de 10, hay demandas contra precisamente esta decisión de la administración Trump, y que eso está al mismo tiempo tratando de sentar precedentes sobre lo que pueda ocurrir. Claro, la Corte va al final tomar una decisión. Sin embargo, yo creo que con el tema de las elecciones que vienen, ya el presidente, como ha mencionado, en esas contradicciones que él ya mismo ha dado, me expresó, como mencionas, que él tiene un área humana, un corazón humano, y que tal vez no vaya a ejecutar a que se cumpla esto. Yo creo que el tema electoral puede que disminuya y permita una apertura para que se haga a lo mejor un debate nuevamente como el que quiso hacer Obama. O sea, Obama no hizo el DACA
nada más porque quiso. Vino después de tratar de que el Congreso llegara a un consenso sobre el tema migratorio. La inmigración es un tema recurrente y constante en la política estadounidense, con ese reto de darle respuesta a los más de 11 millones de ciudadanos que viven de manera irregular en Estados Unidos y que también balancee las necesidades que tiene un país cuya economía en gran medida depende precisamente de esa inmigración. Vamos a la primera pausa de este Club de Prensa de hoy, en el que estamos analizando esta actualidad que está pasando por Estados Unidos, pero que también pasa por la región. Al volver, nos vamos a América Latina. Seguimos en Club de Prensa, analizando la actualidad, una actualidad que ahora nos lleva también a Madrid. En las últimas horas, tras 4 elecciones en 4 años, el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, que lidera el Partido Socialista, ha anunciado un acuerdo en el que en pocas horas se alcanzó tras las elecciones del pasado domingo con el partido Unidas Podemos, que lidera Pablo Iglesias. Un partido que en su momento Pedro Sánchez calificó de populista y con el que se comprometió en una entrevista pública incluso a no pactar nunca con el populismo, porque dijo el populismo lleva a una situación como la de Venezuela. Pues bien, las elecciones parece que han borrado el pasado, no la memoria de la prensa, y por eso se lo podemos contar, y hay un acuerdo programático y de gobierno de coalición en el que el Partido Socialista le abre la puerta a Unidas Podemos para que entren a formar parte de ese gabinete que presidiría Pedro Sánchez, en el que tendría como vicepresidente a Pablo Iglesias. Un Pablo Iglesias que se abrazó con Pedro Sánchez en una imagen que antes de las elecciones hubiese sido imposible. Ahora, profesor, parece que esos acuerdos no son suficientes y van a necesitar como mínimo las abstenciones y lo cual supone un gesto de partidos independentistas, por ejemplo, o partidos nacionalistas de España. ¿Cómo ve el impacto que puede tener este anuncio de acuerdo para crear un gobierno de coalición, del cual coaliciones, por cierto, desde la transición en España no ha habido ninguno? Bueno, vamos a ver, uno nunca sabe exactamente, más bien me parece un poco ridículo que hayan habido esas elecciones para que pierda el socialismo aún más y más bien Podemos perdió más y Ciudadanos desapareció y más bien Vox, que era el partido de derecha, que subió, entonces ya era es una coalición de emergencia, digamos, de alguna forma, y en ese sentido creo que las cosas van mal en España porque no hay tampoco una coalición estable, justamente por eso, porque necesitan de otros partidos y eso seguramente va a variar según el tema. Y lo que también quiere decir es ¿Pero lo mismo. por qué eso lo califica como que va mal? Quiero decir, en una democracia madura, Sí. las coaliciones para sacar adelante proyectos legislativos tiene que ser algo que entre dentro de la normalidad. Sí, exactamente, pero en este caso intentó Sánchez sacar más votos que antes y más bien perdió el socialismo. Quiere decir que el PSOE entonces quiere decir que lo hizo mal en el sentido de que el resultado que él quería más bien no se dio y más bien lo que él más temía es lo que justamente pasó. Entonces, por emergencia tuvo que hacer algo que él no quería hacer. Y en ese sentido me parece que aunque sea una democracia madura, justamente el mal cálculo de esa forma. ¿Por qué no lo hizo antes? Por ejemplo, y no tener que pasar por otra elección y más bien eso hace que los ultraderechistas tengan más poder aún que antes y los pequeños partidos justamente van a tener mucho poder, porque independistas en particular, porque ellos son la bisagra que entonces necesita Sánchez y Iglesias para seguir adelante, y eso va a ser muy difícil justamente porque me parece que ni Iglesias ni Sánchez están muy en favor de darle mucha cabida a esos partidos y entonces se dificulta todo. Aquí lo sorprendente es que se ha producido ese acuerdo de una manera muy rápida.
Y a mí me parece que, un poco agregando, que esto también demuestra un poco la crisis política que existe en Europa. O sea, yo creo que es un reflejo más. Aquí lo habíamos hablado, ¿te acuerdas? Cuando las elecciones parlamentarias europeas, la crisis que tienen los mismos partidos que tradicionalmente eran anclas en la política europea. Yo creo que España es otro ejemplo más de lo que está ocurriendo con la crisis de credibilidad, la crisis también, yo creo que de que la población no ve en los políticos realmente una solución a sus problemas. Y Europa económicamente no está muy bien. Yo creo que todo esto hay que verlo en ese contexto, no solamente en lo que tuvo que hacer un partido u otro, esto para ganar los votos. Yo creo que indirectamente esto también nos puede dar una lección en América Latina, porque vemos que el Partido Socialista y el Partido de Iglesias y Podemos no son lo mismo, porque hay mucha confusión y esta se ha extendido con muy malos resultados a América Latina, entre que están apoyando a líderes que se dicen socialistas y que en realidad, como en España se dijo, Iglesias es un populista y el partido Podemos es populista, y hay una gran diferencia entre ser socialista y ser populista. En México, en toda Latinoamérica, hay muchos podemitas, como se les dice, que han asesorado, por ejemplo, a Evo Morales directamente, incluso a López Obrador, Catu Arconada. Y Maduro y Chávez también. Y a Maduro Sí, y a Chávez. Entonces, en Venezuela. Y la población en América Latina sí no alcanza a ver esa diferencia, ¿no? Una cosa es socialismo y otra cosa es populismo. Y otra cosa es socialdemocracia. Por supuesto. Por supuesto, claro. Por supuesto. Claro. ¿Hay riesgo de que las políticas más radicales de Unidas Podemos puedan entrar en la agenda legislativa de España y avanzar en una línea como la que decíais ahora? No se sabe, vamos a ver. Obviamente es la minoría dentro de la coalición. Van a tener, creo, 3 ministerios, parece, y Iglesias va a ser vicepresidente. En ese sentido, sí va a tener poder. Lo que todavía no sabemos en cuáles ministerios va a tomar Podemos el poder, y eso obviamente va a afectar de alguna forma dónde va a tener más poder. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar, ya que hablamos de México y que hablamos del asesoramiento que Unidas Podemos le ha dado a diversos gobiernos de América Latina. En las últimas horas vimos las imágenes ya de un Evo Morales que, tras salir de Bolivia y realizar un periplo por América Latina, en la que, según nos informan, pasó una noche en Perú, casi durmiendo al raso, y llegó finalmente, tras la aceptación por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de concederle ese asilo por razones humanitarias. Evo Morales dijo que agradecía a Andrés Manuel López Obrador haberle salvado la vida. ¿Hasta ese punto estaba en riesgo la integridad de Evo Morales? Luis. Es lo que nos quieren hacer creer. Yo creo que, definitivamente, que Bolivia cayó en una, no solamente crisis política, sino una violencia generalizada. Yo creo que hay que reconocerlo. Los que trabajamos con los medios vimos esas imágenes, que incluso su casa fue saqueada, destrozada. Estamos viendo una sociedad enardecida y que no sabemos ese tipo de movimiento social hasta dónde puede llegar. Ahora, que yo sepa, oficialmente, incluso el ejército no es que lo puso en jaque o te matamos. O sea, como ha ocurrido que han ejecutado. Es más, no preguntan, ejecutan. Claro, ¿no? claro. Yo no creo que eso, claro, es parte del drama. Y si vas a pedir un asilo humanitario, tienes que decir, oye, es porque allá me van a matar, ¿no? Eso es parte de los argumentos que tienes y protocolos que tienes que utilizar. Ahora, si bien es cierto, Bolivia está muy violenta. Yo creo que eso no hay que desconocerlo, y es una sociedad que anteriormente ya ha sufrido una violencia generalizada y en donde ha perdido la vida mucha gente. Me parece un poco ridículo lo que dijo Evo Morales por varias razones. Uno,
que él, bueno, él estaba en el Chapare, él sigue siendo presidente, o no sé si todavía, supongo que sí, de los cocaleros en el Chapare, que es donde se produce la hoja de coca. Entonces, él estaba en un lugar muy seguro para él y no había ningún riesgo, digamos, que pase algo. También estoy un poco consternado en el sentido de quién sugirió que tenía que dimitir. Fue alguien elegido por Evo Morales para que lo haga y lo sugirió, y parece que dentro de la Constitución dicen que sí, el ejército puede sugerir cosas. Entonces, pero nunca, los militares nunca salieron a la calle, nada de eso. Entonces, Evo se está haciendo la víctima ahora y está desestabilizando al país ahora y está diciendo, parece a su gente, que sigan con la lucha y todo eso, y quiere decir que lo que parece que él quiere es un retorno, porque solamente Evo puede crear estabilidad, y eso creo que es un enorme problema en una sociedad sumamente dividida y, como decías, que muy violenta en ese momento también, que hay tantas fuerzas desatadas que se están saqueando unos entre los otros, porque Evo sí le saquearon su casa, pero también saquearon la casa y encendieron la casa del el rector de la universidad, trataron de atacar la casa de Carlos Mesa también, entonces la cosa está muy fea. Aquí la división de Evo Morales se produce con un llamado a la responsabilidad que él mismo hace, diciendo me voy porque priorizo la paz del país. Pero una cosa es que lo diga y la otra es que desde fuera no haga los gestos para que los que le apoyan entren en esa dinámica de paz y de concordia. Y si utiliza argumentos como golpe de Estado, lo que no está haciendo es contribuir a la pacificación del país. O sea, ahí hay una contradicción entre lo que dice Evo y lo que está haciendo. Y una cosa más, perdón, es que dimitieron todos los altos funcionarios del gobierno, el presidente del Senado, de la Asamblea y todo eso, y no tuvo quórum para que tuviera otro presidente, que es parte de la Constitución. Entonces, la que se puso ahora, que es la que le corresponde, Jeanine Áñez, entró, pero sin la aprobación del Congreso, porque no habían los masistas allá para hacerlo. Entonces, eso también es ilegal, pero tampoco permiten la legalidad, y eso creo que es la cosa. Aquí hay un juego allá que no entendemos perfectamente todavía, pero me parece que es un juego bastante sucio en este momento, y vamos a ver qué pasa. Sí, porque además desde que empezaron los disturbios, este hombre, Evo Morales, estaba diciéndole a su gente que bloqueara las entradas a las ciudades y que de alguna manera hiciera casi como un estado de sitio, que no llegara la comida a las ciudades del campo. Entonces eso de ninguna manera te habla de alguien que está tratando de calmar los ánimos y de que no haya violencia en el país. Por otro lado, pues efectivamente él se aseguró de que se creara un vacío de poder y que no estuvieran las personas que se necesitaban para crear un gobierno interino. Entonces, creo que aquí, por lo menos, esta toma de poder de Jeanine Áñez, por lo menos va a dejar en claro que esta supuesta asonada militar de la que fue víctima Evo, pues no es tal, porque no está asumiendo una junta militar, está, aunque sea simbólico, pero es civil la persona que tiene ahora la banda presidencial de Bolivia. Y lo irónico también es que Evo, el gobierno de Evo Morales, tiene años de estar fomentando precisamente ese odio y esa división y esa polarización, empezando con los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación han sido los más atacados en los últimos 13 años por parte de la administración de Evo Morales. O sea, la libertad de expresión en Bolivia
clásicamente que es un mito, porque es imposible para los medios de comunicación ejercer y los periodistas hacer su trabajo. Están siendo atacados, medios han sido incendiados, periodistas han sido perseguidos, van a las turbas de Evo Morales, y ahora con esta crisis de ambos lados van contra las casas y propiedades de los periodistas. O sea, pero desafortunadamente ha sido el ambiente que el mismo Evo Morales ha creado durante todos estos años, un odio contra quienes quieren funcionar de una manera respetando los derechos humanos y respetando las libertades de los medios y los periodistas. Las 10 y 9 minutos de la mañana en Washington. Han comenzado ya en el Congreso, se están produciendo esas audiencias. Ya dio inicio la primera, tenemos esas imágenes en vivo desde el Capitolio. Hoy está previsto que comparezcan dos altos funcionarios del Departamento de Estado, Bill Taylor, que fue el embajador en Ucrania de Estados Unidos, y también el subsecretario adjunto George Kennett. Preside el legislador Schiff, quien está al frente de este proceso de juicio político y que, como ven ahí en las imágenes, está dando apertura a esas primeras audiencias, hoy las que arrancan, y a partir de aquí, como mínimo en los próximos 10 días, vamos a ver diversas voces, diversos testigos que han sido citados para comparecer y que van a dar su opinión sobre ese comportamiento, esa toma de decisiones, ese proceso de toma de decisiones de la administración y muy particularmente del presidente Donald Trump. Esto es Club de Prensa. Ya regresamos. Seguimos en Club de Prensa analizando la actualidad hoy con el profesor Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown, con Luis Botello, que es vicepresidente de Impacto y Nuevas Iniciativas del Centro Internacional para Periodistas, y con la periodista y analista político Ann Hoyt. El día que también nos queremos fijar en Colombia, ha habido cambio, Ann, en el gabinete de Iván Duque. Hay una nueva canciller, la canciller Blum, que va a comparecer hoy, Claudia Blum, que va a comparecer hoy desde la Embajada de Washington. Blum es una profesional que trabajaba en Estados Unidos, en la capital estadounidense, y que Iván Duque la recluta para asumir la representación de Colombia en el exterior. Sustituye a quien estaba ahora al frente, que asumirá el Ministerio de Defensa, por la salida del anterior ministro de Defensa, que estaba bajo la sombra de la sospecha del comportamiento de las Fuerzas Armadas en algunos episodios negros, déjenmelo decir así, de determinados grupos del ejército acusados de violaciones de derechos humanos. Estos cambios, que van a ofrecer por primera vez más mujeres que hombres en un gabinete en Colombia, van a ayudar a repuntar a la imagen de un Iván Duque que, frente a la opinión pública colombiana, está muy tocado. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que esto definitivamente es una jugada, no se sabe si deliberada, para que efectivamente se note que él está muy consciente de la cuestión de género, o si simplemente es que por casualidad se han dado así las cosas, pero definitivamente esto no le puede perjudicar de ninguna manera. Y por otro lado, el haber sustituido a esta persona, pues también de por sí le va a traer beneficios a su imagen, ¿no? Bueno, yo conozco a Iván Duque, él estuvo muchos años aquí, trabajamos juntos en el Centro de Estudios Latinoamericanos y todo eso, y lo que yo pienso y la razón por la cual no tiene mucha popularidad, en primer lugar, es el desgaste que tienen todos los presidentes colombianos, y eso siempre ha habido, con la posible excepción de Uribe, pero aún él. Pero también tiene que ver con que él es más que todo, él piensa de una forma, digamos, tecnocrática. Entonces, él, me parece, no es el mejor, todavía no sabe actuar, sí, comunicador político en ese sentido. Entonces, lo que yo veo y las cosas que él hace, lo hace por lo chiquito en vez de lo grande. Entonces, no tiene una visión así amplia de pensar, Colombia, el país, así tiene que ser.
sino que más bien quiere ajustar las cosas pequeñas, va de región en región, para hablar, para tratar de inaugurar caminos, cosas así, que al final quizás eso es lo que necesita Colombia ahora, pero el problema, creo, con la popularidad, eso no tiene que ver si hay más mujeres o no en el gabinete, es más bien de visión, ¿no? Como decía el padre Bush, the vision thing, la cosa de la visión, que realmente no la sabe articular por lo menos, y creo que eso en realidad es su problema más que todo. Claro, y también tenemos que reconocer que es un presidente joven, o sea, bastante joven, por el promedio de presidentes de Colombia e incluso de toda América Latina. Yo creo que también tenemos que entender que no es una época fácil tampoco en Colombia. O sea, estar en el gobierno en Colombia en estos momentos, cuando tienes a una FARC tratando de reactivarse, tienes a un ejército constantemente bajo la lupa, no solamente de los mismos colombianos, sino de toda América Latina y de Estados Unidos, por todo el dinero que sigue invirtiendo en la lucha contra el narcotráfico, y ahora se agrega nuevamente esta situación del resurgimiento, posible resurgimiento de la guerrilla. Entonces, yo creo que todos estos cambios, y lo vimos en Chile, lo vimos en otros países, yo creo que estos cambios de los gabinetes es una nueva estrategia de los políticos que ya de por sí tienen un problema de credibilidad en toda América Latina, de tratar de renovarse de una manera rápida, sin que, como menciona, su visión a largo plazo aún sea muy clara. Yo creo que eso, desafortunadamente, yo creo que va a llegar un momento en que en América Latina los ciudadanos ya no van a ser tan tontos y van a entender que cambian gente, pero continúan los problemas. Y ya eso se está viendo, hay un desgaste terrible, pero yo creo que es un poco de un mecanismo que viene incluso en Estados Unidos, donde se comete un error y hay rendición de cuentas inmediatamente. Yo creo que es una práctica que se está tratando de implementar en América Latina. ¿Es bueno que vaya a dar resultados? No lo sé, porque al final del día todo depende si las políticas públicas al final se ejecutan. Y eso es lo que yo creo que en donde no se ha traducido. Esos cambios no se han traducido en unas políticas públicas que beneficien a la gente. Sí, creo que el problema realmente acá es que el gobierno de Colombia tiene que extender la ley a todo el país y hacerlo de una forma sistemática y consecuente, porque así evita el problema con las FARC, con los guerrilleros y todos, y creo que la sociedad colombiana no ve ese movimiento hacia esa forma de poner la ley en todo el país, y creo que eso es el problema sustancial. Entonces, cambiando gente del gabinete ahora, obviamente el Ministerio de Defensa tiene mucho que ver con eso. Claro. Y a ver si puede ser más eficaz, en este caso sería bueno, pero vamos a ver qué pasa con eso. Pero le deseo todo lo mejor, pero hasta ahora, lastimosamente, no ha dado la talla, como decías, en términos de comunicación, más que todo, de qué es su visión de país. Y creo que eso es el gran problema aquí. Antes decía que la dimisión del quien había sido ministro de Defensa hasta ahora, Guillermo Botero, estaba vinculada a hechos oscuros. El detalle de esos hechos es el siguiente: un bombardeo por parte del ejército colombiano a disidencia de las FARC, del grupo narcoterrorista, en el que, como consecuencia de ese bombardeo, murieron 8 menores. Esto se conoció recientemente, pero se produjo en el pasado mes de agosto en el departamento o la provincia de Caquetá, y que por lo tanto ha obligado a ese ministro de Defensa a presentar su renuncia, y lo hizo defendiendo la labor de las Fuerzas Armadas. La imagen de Iván Duque se vio tocada, y cuando una imagen se ve tocada, una de las respuestas que suelen tener los políticos, Luis, es la de reformar su gabinete para intentar darle una nueva imagen y un nuevo impulso a determinadas políticas. ¿Va a cambiar la política de Iván Duque en su lucha contra estos grupos disidentes? Yo no creo. Yo lo que sí claramente fue un mensaje de que lo que ocurrió
no se puede permitir. Yo creo que eso ya es un buen mensaje, porque tenemos que entender que la historia de Colombia ha estado muy ligada a los abusos de los derechos humanos, específicamente cuando se estaba tratando de erradicar la violencia y la guerrilla, que generaba la guerrilla, incluso los carteles. Y el abuso a la población, especialmente en poblaciones muy alejadas, fue algo que se documentó muy bien por las organizaciones de derechos humanos, incluso los medios de comunicación. Yo creo que esto ha sido un buen mensaje, pero repito, el hecho de cambiar figuras no necesariamente se traduce en las políticas públicas necesarias que eviten ese tipo de masacres. Vamos a la pausa. Esto es Club de Prensa. Ya regresamos. En los últimos segundos para agradecerles su tiempo, su generosidad hoy en este Club de Prensa con el profesor Eric Langer, con quien nos ha acompañado también del Centro Internacional para Periodistas Luis Botelo y con la analista mexicana Anne Hoy. Gracias por estar ahí. Volvemos mañana a la misma hora. Feliz jornada.